amiguitos, saludos, muchos besitos para todos. Espero que estéis bien, espero que se me oiga bien. Estoy con el ventilador que hace un poco de ruido. Y bueno, y a veces me escucho a mí misma antes de subirlo y parece que hablo un poco rápida o flojito y no se oye bien. Voy a intentar que se me entienda mejor. Bueno, ante todo, estamos en una ola de calor, tened mucho cuidado, por favor, beber mucha agua, es muy importante, importantísimo. Cuidar de vuestros ancianos, de vuestros niños, que beban mucha agua, que tomen líquidos, porque desgraciadamente todos los años muere alguien y claro, si un familiar nuestro se muere o le pasa algo, pues es como morirnos nosotros también, una desgracia mayor que puede haber. Entonces este año ya he oído decir que un niño lo han dejado olvidar en un coche y ha muerto deshidratado. Cosas terribles, una cosa terrible, espantosa, que los padres ya llevarán toda la vida. A veces la mente se nos va en tonterías, como por ejemplo el relato ese de la alegría y la ley. Se nos va en estupideces, es como llenarnos la cabeza de basura, preocuparnos de hacer esto, el orgullo, la vanidad, encima gastando mucho dinero y poniéndose en situación peligrosa. Total, ¿para qué? Para nada. Puede uno tener descuido y pasar desgracias por tener la mente ocupada en estupideces. Aparte que el estrés es muy malo para la salud propia. Por tanto, yo recomiendo que os quitéis basura mental y busquéis las prioridades de vuestra vida y que seáis lo más felices que podáis. Es difícil ser feliz en la vida, la verdad. La vida no es color de rosa, nos digan lo que nos digan. Sobre todo las personas mayores ya lo sabemos. Pero bueno, yo la felicidad, son momentos felices que uno tiene, pero creo que es una especie de tranquilidad interior, es lo que más, la paz interior, lo que buscamos en el fondo todo. Bueno, el último día empecé a leer lo de este relato que se titula, a ver, que ya ni me acuerdo, madre mía cómo tengo la cabeza, La mañana de una parcela, ¿no? Entonces, bueno, el relato empieza contando de un hombre era un aparcero originariamente, batasano iba, creo, y entonces se estaba convirtiendo en un rico terrateniente, comprándole tierra incluso a la nobleza, incluso a los Salinas, el príncipe Salinas, a la familia, no sé si a él o a descendientes. Esto lo fecha en concreto en 1901, esto ha hecho, ¿no? Está describiendo cómo pues, un hombre de ser colono pues, ha pasado rico. Entonces, para explicarlo, también cuenta que el padre de don Batasano, no me acuerdo si se llama Casparo o algo así, se casó con una mujer muda, pero que tenía una buena dote. Entonces, pues empezaron a prestar dinero con usura. Dice que Sicilia se ha hecho con la usura. Y la muda, que sería la madre del batasano este, iba, cuando no pagaban, dando gemidos. ¡Ah! ¡Dinero, a devolverlo! Y bueno, y con ahorros pues iban comprando más tierras, de lo que sacaban de los intereses, de los préstamos, iban ampliando su capital, comprando más tierras, y al final pues habría recibido una herencia buena, batasano iba, y él a su vez también se había casado con la hija de un notario que le habría aportado dote y influencia, tenía 3 hijos ya el hombre, y bueno, y tenía muchas tierras, y le estaba comprando incluso a Salina, que era la familia de Lampedusa, ¿no? Claro, los nobles pues
también se dejan llevar por la vanidad y viven una vida de desenfreno, muchas veces se arruinan. Y otros que están al lado son más ahorrativos, como el caso del Oliva pues se enriquecen. Venga, pues voy a terminar de leer el relato. Voy a continuar, ya lo termino. Dice, como ya se ha dicho, la curiosidad acerca de la familia Iva era aguda en los ambientes de los nobles palermitanos. Y como la curiosidad es la madre de la fábula, de ellas nacían efectivamente en aquellos años cientos de fantasías en torno a aquella súbita fortuna. Tales fantasías no solo eran una muestra de la espumeante e infantil imaginación de las clases superiores, sino también de un inconsciente malestar al ver que a comienzos del siglo XX se podía levantar una gran fortuna exclusivamente rural, forma de riqueza que, por amarga experiencia de cada uno de aquellos señores nobles, era material de demolición y no adecuado para la construcción de ricos edificios. Aquellos mismos propietarios sentían que la moderna reencarnación iba de las inmensas posesiones cerealistas de los Sciaramonte y de los Ventimiglia de los siglos pasados era irracional y para ellos peligroso. Por lo tanto, le eran sordamente hostiles, y no solo porque este edificio imponente se había levantado en gran parte con material que les había pertenecido a ellos, sino porque lo veían como una manifestación de permanente anacronismo, que es el freno de las ruedas del carro siciliano, anacronismo que muchísimos advierten, pero al que luego ninguno se sustrae ni deja de colaborar. Es preciso repetir que aquel malestar permanecía latente en el inconsciente colectivo. Afloraba solo bajo el disfraz de habladuría y chiste, como corresponde a una clase que hace escaso consumo de ideas generales. La primera y más elemental forma de la habladuría es la exageración en las cifras, que entre nosotros son siempre elásticas. A pesar de la facilidad de los controles, la fortuna de los Baldassare Iva se valoraba en varias decenas de docenas de millones. Un valiente se atrevió a hablar una vez de casi 1.000 millones, pero la verdad es que le hicieron callar, porque esta cifra, tan corriente hoy, era en 1901 de tan raro empleo que la casi totalidad de la gente ignoraba su auténtico significado. Y en aquel tiempo de lira oro, decir 1.000 millones de liras era como no decir nada. Sobre los orígenes de aquella fortuna se urdían fantasías análogas. Acerca de la humildad de la cuna de don Batasano era difícil exagerar. El viejo Corrado Finali, cuya madre era una Santa Pau, había insinuado, sin decirlo clara y terminantemente, que era hijo de un cuñado suyo que había residido durante algún tiempo en Gilgimonte, pero el infundio obtuvo poco crédito porque ya se sabía que Finali tenía la costumbre de atribuir a sí mismo o a sus parientes la paternidad clandestina de cualquier notoriedad de la que se hablase, ya fuese un general victorioso o una celebrada primadona. Pero el modesto cadáver que había causado molestia a don Gaspare se multiplicaba por 10, por ciento, y no había supresión de individuos ocurrida en Sicilia en los últimos 30 años, y se habían producido unas cuantas, que no se atribuyese a los IVA, los cuales, en fin de cuentas, eran desde el punto de vista penal intachables. Esta, aunque puede parecer sorprendente, era la parte más benévola de la leyenda, pues el acto violento, cuando quedaba impune, era un motivo de estimación, porque sangrienta era la aureola de los santos sicilianos. A estas invenciones de siembra directa se añadía la de trasplante. Se desempolvaba, por ejemplo, la historieta contada ya 100 años antes a propósito de Testaseca, el cual, después de hacer excavar un pequeño canal, ordenó que en su parte más alta se reuniesen los centenares de vacas y los millares de ovejas de su propiedad, y mandó que las ordeñasen al mismo tiempo, ofreciendo así al rey Fernando IV el espectáculo de un riachuelo de leche tibia y espumosa que corría ante él. Esta fábula no exenta de un cierto sentido poético pastoral
que habría debido denunciar su origen en Teócrito, se atribuye ahora a don Batasano, sustituyendo simplemente al rey Fernando por Humberto I. Y aunque era facilísimo demostrar que este soberano jamás había puesto los pies en las tierras del Oiva, la fábula sobrevivía, irrebatible. Fue por estas razones, mezcla de rencor y de temor, que al terminar el pokercito, la conversación recayó sobre el tema de los IVA. La decena de socios presentes se había instalado en la terraza del círculo, que domina un patio apacible y recibe la sombra de un árbol alto que hacía llover pétalos de lilas sobre aquellos señores, ancianos en su mayoría. Criados de rojo y de azul servían helado y bebidas. Desde el fondo de un sillón de mimbre llegaba siempre colérica la voz de Santa Julia. Pero en fin, ¿se puede saber cuántas tierras tiene realmente ese bendito IVA? Se puede saber y se sabe. 14.325 hectáreas, respondió fríamente San Carlos. ¿Solo? Yo creía que eran más. 14.000, un cuerno. Según personas que han estado allí, no pueden ser menos de 20.000 hectáreas, tan seguro como la muerte, y todos labrantíos de primera calidad. El general Lascari, que parecía embebido en la lectura de la tribuna, bajó bruscamente el periódico y mostró su cara de vidrioso, surcada de arrugas amarillas, en las que la córnea blanquísima resaltaba, dura y un poco siniestra como los ojos de cierto bronce griego. Son 28.000, ni una más ni una menos. Me lo ha dicho mi sobrino, que es primo de la mujer de su administrador. Es así y basta, y es inútil que lo sigan discutiendo. Pipo Follonica, un delegado romano de paso, se echó a reír. Pero al fin de cuentas, si tanto les interesa, ¿por qué no mandan a alguien al catastro? Es fácil saber la verdad. Esta verdad por lo menos. La racionalidad de la propuesta fue acogida con frialdad. Follonica no comprendía el carácter apasionado, nada estadístico, de la discusión. Aquellos señores pelotoneaban con su envidia, rencores y temores, cosas todas que los certificados catastrales no podían aplacar. El general se enfureció. Cuando yo digo una cosa, no hacen falta catastros ni contracatastros. Luego la cortesía con el huésped lo moderó. Querido príncipe, usted no sabe lo que es aquí el catastro. Las inscripciones no se hacen jamás y todavía figuran como propietarios los que han vendido y que ahora están en el hospicio de mendicidad. Ante un desmentido tan detallado, Follonica cambió de táctica. Admitamos que no se sepa el número de las hectáreas, pero el valor del patrimonio de este tipo que tanto les apasiona se sabrá. Eso se sabe muy bien. 8 millones limpias. Un cuerno. Este era el inevitable comienzo de cada frase de Santa Julia. Un cuerno. Ni un céntimo menos de 12. Pero ¿en qué mundo viven? No están informados de nada. Son 25 millones solo en tierra. Luego están las rentas, los capitales prestados y aún no convertidos en propiedad, el valor del ganado. Por lo menos otros 15 millones. El general había dejado el periódico. Se excitaba. El carácter terminante de sus actitudes irritaba desde hacía años a todo el círculo, pues cada uno de sus socios quería ser el único en hacer afirmaciones incontrovertibles. De modo que contra sus opiniones se formó inmediatamente una coalición de antipatía renovada. E independientemente de la mayor o menor verdad de los hechos, la valoración del patrimonio de los IVA entró en barrena. Esas son historias. De dinero y santidad, la mitad de la mitad. Si Balsadare IVA tiene 10 millones en total, es mucho. La cifra había sido creada de la nada, es decir, por necesidad polémica. Pero cuando fue lanzada, como correspondía al deseo de cada uno, los calmó a todos, excepto al general, que gesticulaba desde el fondo de su sillón, impotente contra sus 9 adversarios. Entró un camarero con una larga pértiga de madera que tenía en la punta un ovillo con alcohol ardiendo. La rígida luz de la lámpara
de gas vino a sustituir la suave luz del atardecer. El romano se divertía mucho. Era la primera vez que venía a Sicilia y en sus 5 días de estancia en Palermo había sido recibido en varias casas y había comenzado a rectificar su opinión acerca de los supuestos provincianismo de los palermitanos. Las comidas habían estado bien servidas, los salones eran hermosos, la señora agraciada. Pero ahora esta discusión apasionada sobre la fortuna de un individuo que ninguno de los contendientes conocía ni quería conocer, estas exageraciones evidentes, este gesticular convulso por nada, le hacían dar nuevamente marchas hacia atrás. Le recordaban demasiado las conversaciones que oía en Fondi o en Palestrina cuando tenía que ir allá para ocuparse de sus tierras, y tal vez la farmacia Besuquet, de la que conservaba un grato recuerdo desde la época de su lectura de Tartarín. Hacía provisión de historietas para contarlas a sus amigos de regreso a Roma, dentro de una semana, pero se equivocaba. Era demasiado hombre de mundo para saber penetrar con su investigación en capas inferiores a las más superficiales apariencias, y lo que le parecía una humorística exhibición de provincianismo no tenía en absoluto nada de cómico. Eran los trágicos sobresaltos de una clase que veía escapársele su primacia latifundista, es decir, su razón de ser y su continuidad social, y que buscaba en las fingidas exageraciones y en las reducciones artificiales desahogo para su ira, alivio para su miedo. Como era imposible alcanzar la verdad, la conversación se desvió. Continuó dedicada a indagar los asuntos privados de Baldassare e Iva, pero empezó a considerar los personajes. Vive como un monje, se levanta a las 4 de la mañana, va a la plaza a contratar a los braceros, se ocupa de la administración durante todo el día, solo come pasta y verdura con aceite y por la noche a las 8 está en la cama. Salina contestó: un monje con mujer y 8 hijos, entendámonos. Un empleado mío ha pasado 24 horas en su casa. La casa es fea, pero grande y cómoda, o sea, decorosa. Y la mujer debe haber sido guapa. Los muchachos van bien vestidos y uno está aquí en Palermo estudiando. Y en su mesa, como ya les he contado, la comida es pesada pero abundante. El general resistía. Tú, Salina, crees todo lo que te cuenta, o mejor dicho, han querido echar humo a los ojos de tu empleado, que debe ser un tonto. Pan, queso y lámpara de aceite, esa es la vida diaria, la verdadera vida de Iva. Cuando llega alguien de Palermo se comprende que quiere hacer alarde para deslumbrarnos y seguramente cree que lo consigue. Santa Julia, con el ardor de las noticias que intentaba comunicar, se debatía en su sillón. Los pies bien calzados golpeaban el suelo, las manos le temblaban y la ceniza del cigarrillo le nevaba sobre el traje. Señores, señores, no saben ustedes un cuerno, se equivocan totalmente. Yo soy el único que sabe cómo están las cosas. La mujer de un guardia mío es de Torrebella, a 2 pasos de Gigimonte, y de vez en cuando va a ver a su hermana, que está casada allí y se lo ha contado todo. Así que más seguridad no puede haber, me parece a mí. Buscó en los ojos de cada uno la confirmación de su propia seguridad, y como todos lo estaban pasando bien, la encontró fácilmente. Y aunque no había ningún oído pudoroso que respetar, bajó la voz. Sin este recurso melodramático, el efecto de las revelaciones no habría sido el mismo. A 4 kilómetros de Gigimonte, don Balsadare se ha hecho construir una casita, lo más lujosa que se puede imaginar, con muebles de Sarti y todo lo demás. Recuerdos de lecturas de Catulle y Méndez, nostálgicas memorias de casas de citas parisienses, deseos irrealizables, aunque acariciados durante mucho tiempo, se mostraban a su fantasía. Ha hecho venir de París al gran pintor Rochegros, que le ha pintado al fresco toda la habitación. 3 meses estuvo en Gigimonte y le cobró 100.000 liras cada mes. En efecto, Rochegrose había estado en Sicilia hacía 2 años. Se había quedado 8 días con su mujer y sus 3 hijos, y se había marchado después de visitar tranquilamente la Capilla Palatina Sejesta
y la anatomía de Siracusa. Se ha gastado un capital, pero qué fresco ha hecho, como para resucitar a un muerto. Mujeres desnudas, completamente desnudas, bailando, bebiendo, acoplándose con hombres y entre ellas mismas, en todas las posturas, de todas las maneras posibles. Obras maestras, una enciclopedia. Les digo que es una enciclopedia de todos los placeres. Darle carta blanca a un tío de París con 100.000 liras al mes y ya veréis. Iba recibe allí a mujeres, por decenas, italianas, francesas, alemanas, españolas. Incluso la Otero ha estado, lo sé seguro. Un batasano se ha hecho allí su parque de los ciervos, como Luis XVI. Esta vez Santa Julia había dado el golpe verdaderamente. Todos estaban escuchándole con la boca abierta. No era que lo creyesen, pero encontraban aquella fantasía altamente poética, y cada uno deseaba tener los millones de IVA para también de él pudieran inventarse patrañas tan fastuosas como aquella. El primero en recuperarse del sortilegio poético fue el general. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Has estado en la casita como odalisca o como eunuco? Rió también Santa Julia. Ya se lo he dicho, la mujer de Antonio, mi guarda, ha visto las pinturas. ¡Bravo! Entonces tiene una guarda cornudo. Tiene un guarda cornudo. ¿Cornudo? Un cuerno. La mujer fue allí a llevar unas sábanas que había lavado. No la dejaron entrar, pero estaba abierta una ventana y lo vio todo. El castillo de embuste resultaba fragilísimo, evidentemente, pero era tan bello todo el hecho de muslos femeninos, de obscenidades sin nombre, de grandes pintores y de billetazos de 100.000 liras, que ninguno tuvo interés en soplar para derrumbarlo. Salina sacó el reloj. ¡Madre! Son ya las 8. Tengo que irme a casa para vestirme. Esta noche tenemos la Traviata en el Poliatema y no es cosa de perderse el Amiami Alfredo de la Bellenzioni. Nos veremos en el parque. Bueno, y termina el relato. Vale, pues ya el viernes leeré algo más de Lampedusa y ya me despido. Lo despedimos y empiezo con Catherine Mass. Bueno, besitos, saludos y beber mucha agua. Que no os pase nada.